Uno piensa que el debate sobre los medios, siempre comienza y no sabe uno cuándo termina. Y además los periodistas siempre pensábamos que nosotros no teníamos que volvernos noticias. Resulta que hace mucho tiempo eso se volvió una mentira, porque cada vez más la gente habla sobre los medios, sobre la crisis de los medios, sobre qué está pasando, cómo se informa. Y recientemente hubo un debate que yo creo que es muy importante, porque apuntala como los puntos más claves de un debate que yo creo que está dando Colombia mal que bien, que tiene que ver con qué pasa con esos nuevos medios digitales, qué pasa con los medios digitales y la financiación, cómo se financian los que se dicen independientes y los que además tienen contratos o un ombligo, una línea umbilical, un cordón umbilical atado de pronto a los medios públicos, como podría ser, vamos a ver si es que ese es el caso de la revista Raya con RTBC. Y del otro lado, pues están el cuestionamiento que se le hace a la prensa tradicional, ¿verdad? La prensa tradicional que está en crisis, es una prensa que siempre se ha financiado del Estado, de la empresa privada, por lo demás, y del Estado, porque el Estado también ha sido clave para la creación y fortalecimiento de esa fórmula que también está en crisis, entró en crisis, y detrás de todo eso se encuentra la posibilidad de que esos medios, de un lado o del otro, tengan la credibilidad, ofrezcan la credibilidad y la transparencia para la audiencia de hoy y expresen claramente cuáles son sus conflictos de interés. A raíz de eso, se han suscitado varias cartas, ¿no es verdad? Y nuestros invitados vamos a introducirlos de una vez. Federico Gómez, director de Cambio. Nosotros trabajamos en Cambio también, ¿no es verdad? Sí, señor. ¿Usted también? Señora. Manifestamos el conflicto de interés de una vez al principio. Soy una columna en la revista Cambio los días jueves. Sí, yo también hay veces cuando me dejan escribir, Cuando que es muy poco. Cuando logro que escriba. Sí. Muchas gracias, Mareji, por la invitación. Y Juan David Correa, exministro de Cultura, pero además periodista de vieja data, trabajamos juntos en Semana. Editor legendario. Editor muy importante de Cultura, creador de Arcadia, creador con Marian Ponsford creó la Arcadia y usted fue el sucesor de Arcadia. En fin, ha trabajado mucho en periodismo y es el autor de una contracarta, digo yo, que es interesante porque se armó un debate, pero antes de hablar de la contracarta yo quería hablar de la primera carta que suscitó este debate, que tiene que ver con lo que sucedió con la silla vacía. ¿No es verdad, Federico? Hubo una carta que usted nos va a explicar acá, firmada por muchísimos periodistas, donde lo central era que no se podía hacer una campaña contra un medio que se decía independiente, que estuviera financiado por medios públicos. Sí, creo que es importante para la audiencia hacer un poco como un recuento antes de la carta, ¿no? Como de lo que pasó y de la publicación de Raya y del proyecto Júpiter y de lo que se contó. Uh-huh. Para no hacerlo muy largo, ustedes me corrigen en cualquier momento. Bueno. La revista Raya publicó un informe en el que daba cuenta de un programa o una estrategia del ex canciller de Álvaro Uribe, el señor Jaime Bermúdez, en donde este señor le daba a empresas o a entidades unas charlas de democracia, como él las hacía ver, que en realidad parecían más pues como un programa coordinado de adoctrinamiento uh-huh. de las empresas, de los empleados, para incidir en las elecciones. Para mostrar que iba a ser una catástrofe si ganaba la izquierda. Es correcto. Entonces, dentro de ese informe, que en su primera parte se ocupa de explicar qué es el proyecto Júpiter, luego la revista Raya cuenta o muestra que en estas presentaciones del proyecto Júpiter aparecía el logo de la silla vacía como un agente, tal vez creo que decía, o un uh-huh. agente difusor, o no recuerdo cuáles los términos, aliado del proyecto Júpiter. Esto se dio en un contexto en el que la silla vacía había tenido intercambios fuertes con las fuerzas políticas de izquierda por cuenta de la publicación de una nota sobre Iván Cepeda, uh-huh. candidato presidencial, en donde contaban
o recogían una información de vieja data sobre los computadores de Raúl Reyes. Una además que nosotros tuvimos en su momento de semana y que no publicamos precisamente porque no eran evidencias claras, debido a que no eran ni siquiera correos electrónicos, sino PDFs. Es correcto. Entonces, sobre eso, pues hay todo un debate periodístico de si esa fue una información o un informe que cumplía con los estándares de rigor, o si no, si estaba bien logrado, o si no. El caso es que a raíz de ese informe se abre cierta confrontación entre las fuerzas políticas de izquierda y la silla vacía, y a su vez entre las fuerzas abelardistas o de extrema derecha y la silla vacía por otros informes que había publicado sobre el candidato. Todo, digamos, coincidiendo en las mismas fechas. Y en ese contexto sale la carta, en donde se hace como una manifestación de solidaridad, entiendo, de mucha gente, diciendo que rechazan un ataque sistemático usando los medios públicos para desprestigiar o dañar el nombre de un medio de comunicación. Es más o menos la síntesis. Sí, exactamente. Y ahora, Juan David, me interesaría mucho que explicaras la contracarta, porque entonces a raíz de eso, cerca de 800 personalidades firmaron una carta, ¿sí?, en la que se explica muy bien qué es la revista Raya y se plantean también pues otros escenarios en materia de libertad de expresión. ¿Por qué no nos explicas esa segunda carta? Bueno, lo primero es decir que yo creo que cuando uno escribe una carta está esperando una respuesta. Uno no escribe una carta para nadie, escribe una carta para... Y cuando yo leí la carta y hablé con algunas personas que me encontré, me preocuparon varios asuntos de la carta, pero también vi una oportunidad, y la oportunidad para establecer un debate público sobre algo que me parece que no estamos discutiendo en la sociedad colombiana. Y es el tema de periodismo con una mayor calma, con una mayor sindéresis y con una mayor inteligencia, porque si todos nos volvemos simplemente desconfiados del otro, ese periodista es mi enemigo, pues imagínense si en este territorio en donde hemos crecido nosotros, en donde podíamos ser deliberantes, en donde podíamos tener consejos de reacción muy chocantes, muy duros, en donde uno se exponía con sus propias ideas y a veces cedía o a veces triunfaba, pues si este no es el territorio de la conversación y el debate de ideas, no sé cuál puede ser para lo que viene. Y las ideas que expresan esa carta, que yo puedo simplemente resumir rápidamente para que las discutamos, son: a la carta le preocupa que los medios estatales se vuelvan, y las vocerías oficiales, dicen ellos, como agente del gobierno, difundan acusaciones falsas. Mi primera idea es, uno puede discutir el informe, como lo hizo Daniel Coronel, no le pareció un buen informe, le pareció un informe flojo. Podemos hacer una crítica del informe si quieren, yo tengo críticas al informe, pero uno no puede decir que ahí hay una información falsa, porque en una de las exposiciones de Jaime Bermúdez, en una cosa pública, en un PowerPoint, decía medios aliados y ahí estaba la silla vacía. Si yo hubiera sido el director de la silla vacía y yo hubiera estado con ese logo ahí, lo que yo hago inmediatamente es escribir un tweet: señor Bermúdez, usted me está usando y está usando el logo sin mi autorización y lo voy a demandar porque usted no puede usar mi nombre. Lo que pasa al día siguiente en la radio es que la directora de la silla vacía se contradice 5 veces y yo no tengo ninguna animadversión. De hecho, conozco a Juanita desde hace muchos años. Pero entonces yo creo que no asumir la responsabilidad frente a algo que yo creo que es legítimo y que se dice en la carta, y es que uno puede tener financiación, pero tiene que ser claro con esa financiación. Yo creo que Raya, que ustedes lo discuten, es claro que tiene un contrato con Señal Colombia y tiene un programa de Señal Colombia. ¿A ustedes les parece inconveniente? A mí me parece claro y transparente. A uno puede gustarle o no gustarle, pero aquí todos los medios de comunicación, sin lugar a dudas, porque fui ministro, tienen financiación estatal. Todos. Hasta el 30% de la financiación de un ministerio, de una institución pública, aporta a medios de comunicación privados. Entonces yo creo que ahí hay un argumento que no es tan fuerte. Podemos hablar de los medios públicos. El segundo argumento es que algo que Federico mencionaba antes, y es que quizás el relato es, a partir de lo fragmentario, dicen ellos, se construye un relato, digamos, medio, ¿cómo se llama?, conspiranoico. Yo creo que el informe tiene fallas, insisto, pero yo creo que tenemos que discutir, más allá de que Bermúdez sea un señor que infla cosas, o como dice Daniel Coronel, alguien que no hay que creerle tanto. En todo caso, no podemos olvidarnos de que estamos en el tiempo, como lo llama Giuliano de Empoli, gobernado por los ingenieros del caos. Es decir, las estrategias digitales son estrategias políticas que influyen, inciden en la política,
y fueron definitivas en el triunfo de Trump. ¿Hay manipulación electoral por producir un informe así? Yo no lo creo. ¿Hay una amplificación por parte de funcionarios? Ellos dicen, yo sí lo creo. Y me parece que está bien que haya una amplificación por parte de funcionarios, como muchos en muchas partes de la historia nuestra nos inscribimos como periodistas y funcionarios apoyando el proceso de paz, por ejemplo. Y era público, y era una política de Estado. Entonces yo no creo que haya un pecado. Y lo último, se ha cerrado la libertad de expresión. Esto era una política pública, ¿no? Aquí estamos hablando de un informe periodístico. Sí, pero igual, tomamos posición frente a las ideas que se exponen. Ahora, estoy de acuerdo yo con los bots, con que agregan a las personas. Voy a decirlo de entrada, que no me gustó del informe, porque muestra 50 veces la cara de la directora de La Silla Vacía. Eso no es necesario. ¿Por qué cebarse con el rostro de ella y decir ella? Eso no, a mí no me parece bien. Uno tiene que hablar de lo que hay ahí, de qué no se habló, de quién es pro Bogotá, de quién es pro Antioquia, quiénes financian esas organizaciones pro, que son las que están detrás de la financiación al proyecto Júpiter. Son temas complejos, yo no tengo la respuesta, solo me hago preguntas como cualquier periodista. Yo dejaría ahí para esbozar, porque creí que era importante discutir estas ideas que creo que nos hacen es bien, porque tenemos que imaginar una nueva idea de periodismo hoy. La anterior ya no nos sirve. La deontología anterior no nos sirve. Tenemos redes sociales, tenemos inteligencia artificial, tenemos señores que no contrastan fuentes. Tenemos miles de cosas que creo urgentemente, así sea con liberales, conservadores, gente de izquierda. A ver, yo le quería hacer una pregunta porque hay una discusión aquí sobre quién es o qué es la revista Raya. Yo desafortunadamente traté de hablar con Edison, que es su director, yo lo conozco, pero no pude hablar con él porque me llamó una semana después. Es difícil conseguirlo, pero ¿usted qué ha podido investigar? Porque lo que no sabemos, no sé, Federico, si sabes más quién es. Lo que sabemos es que es una revista de izquierda, ¿sí? Que me parece muy bien, que sí tiene una financiación, o por lo menos un contrato o un convenio, ¿no es verdad?, con RTBC, que es el sistema de medios públicos que pues en este momento pues está manejado por el gobierno de Gustavo Petro. Y sobre esto meto la cucharada. Yo aclaro que no he hecho de mano propia, digamos, la investigación sobre la financiación de la revista Raya, no tengo claridad sobre la totalidad del esquema, y me parece transparente que se publique que tienen un contrato con RTBC. Lo que me parece que falta, y falta no solamente en Raya, sino de golpe en todos los medios, pero creo que cuando la plata es pública, el debate es distinto. Sí creo que hay un debate distinto. Falta saber de dónde viene el resto de la financiación, porque ¿qué pasa? Lo mencionaba ahorita Juan David, con toda la razón. Todos los medios, incluyendo A Cambio, tenemos contratos de pauta, de foros. Yo espero que también tenga algún día yo alguna cosa con el Estado. ¿Cómo se va construyendo una deontología? El primer punto es una gran propuesta, que los medios a final de año publiquen quién los financia. Sí. Claro. Aquí está mi lista de financiadores. Eso me parece buenísimo. Cosa que debo decir, ya claro, tampoco soy defensor de oficio de La Silla Vacía, pero cosa que hace La Silla Vacía todos los años, ¿no? Y creo que eso igual hay que reconocerlo. La Silla Vacía todos los años a sus super amigos les manda un informe financiero. Super amigos, no financiadores. Financiadores de empresas, es lo que yo quiero. No, claro, saber. Les manda un informe de así nos financiamos, así nos gastamos la plata, esto nos gastamos en nómina, esto nos entró de tal empresa, esto nos entró de tal otra. Y yo creo que es un ejercicio de transparencia válido y valioso. Entonces, tener un contrato con el Estado no hace que un medio deje de ser independiente o que hipoteque su línea editorial. Ahora, si el Estado es el único financiador de ese medio. No lo es, eso lo puedo garantizar. Claro, no entonces, La Raya no es eso. Raya es una revista privada que nació en el año 2021, que tiene un horizonte, por supuesto, progresista, como otros medios tienen un horizonte derecha, y se financia en este programa, para hacer ese programa, pero hacen otra serie de actividades. Yo no sé cuáles, dictan cursos, hacen edición de videos. Claro, y yo tampoco lo sé. Como todo el mundo se rebusca. Entonces, no lo voy a juzgar acá. Llegar a eso de que es fondeado por un gobierno, pues es mentira. Claro, ahora. Es como lo que hay que decir. Yo no soy además, perdón. Tampoco es usted defensor de Raya. Sí. Claro, ninguno aquí somos defensores de ninguno de los que estamos hablando, pero estamos tratando de analizar ¿Cuál es el otro debate? Que creo que es igualmente importante y que está profundamente vinculado al debate de la plata y de la financiación. Es dónde se traza la línea o la diferencia entre periodismo y militancia, o entre periodismo y propaganda incluso. Entonces,
el periodismo, hablábamos ahora fuera de cámaras, por definición es un contrapoder. Bueno, pues entonces yo quiero y el interrumpir gobierno es el poder de facto, es el mayor poder que existe. Entonces, si un medio de comunicación durante 4 años no ha encontrado una sola cosa que criticarle a un gobierno, nada, pues eso a mí me levanta una alerta. De pronto nos van a salir a mostrar cosas que ni conocemos. Seguro, no estamos pero seguros. creo que pero no. bueno, digamos, pero ya se va a acabar el gobierno. Aquí, No, digamos, aquí a mi pero puede haber izquierda, informes, aquí a mi no sé. izquierda yo tengo a una periodista de izquierda. ¿O me equivoco, María Jimena? Y Centro María Jimena, izquierda, sí, siendo una podemos periodista de decir. izquierda, desde Centro su izquierda. independencia, ha sido una crítica importante de muchas cosas del gobierno de de acuerdo. Gustavo Petro. Y ha sido defensora de otras. De acuerdo. Entonces yo digo, bueno, María Jimena ahí está ejerciendo una labor de balance, está ejerciendo una labor de independencia en donde ella es capaz, desde su línea ideológica, de criticar algo que está mal. Pero déjeme contestar una cosa que usted dice. Un segundo. Y es, usted dice que el periodismo es un contrapoder. Ujú. En su lógica, en su nacimiento, a partir, digamos, de la revolución industrial. Yo le diría que eso dejó de ser verdad en Colombia, porque el periodismo ha sido orgánico al poder. Orgánico completamente. Quiero decir, yo crecí oyendo decir al tiempo que sus editoriales eran gobiernistas. Pero De eso acuerdo. estaba mal. Pues claro, quiero decir, pero eso entonces no es cierto que en De acuerdo. Colombia, No. salvo unas excepciones, una gente que ha hecho, que le ha costado irse de este país, o sencillamente la han matado. Para decir la verdad de ser contrapoder en Colombia, o uno se va o lo matan. Antes. En esto no ha pasado, en estos 4 años no ha pasado eso. Pero bueno, entonces yo quiero preguntar a los dos, ¿por qué no podemos tener una discusión sobre el poder y la influencia del poder en el periodismo? Y se la contesto porque usted tiene toda la razón sobre esa influencia del poder en el periodismo que sigue existiendo. Pero también me parece que es un error, y es un error grave, digamos, de legitimar el ejercicio periodístico que se ha hecho en Colombia por los medios. Es decir, aquí ha habido más periodistas que medios. Y si bien los medios de comunicación han estado en manos en los últimos años, tristemente, de grandes grupos económicos, si usted se fija, los mayores escándalos de corrupción, por no decir todos los escándalos de corrupción en Colombia, los ha publicado la prensa, no la justicia. Eso y es esa prensa, indiscutible, eso no lo tenemos ni que discutir. Pero yo les voy a, bueno, tenemos una conclusión que yo sí creo que es claro, y es que el sistema que venía pues planteándose pues iba en contra del espíritu de lo que es realmente la prensa, y eso hizo crisis, hizo agua. Hay una crisis precisamente porque esa vocación del periodismo y de los medios, que tiene que ser el guardián pues de auscultar al poder, se llevó a cabo en un poco, digamos, cada vez menos, y en unos niveles realmente que fueron ínfimos, y eso es cierto. Sin embargo, lo poco que se hizo ha servido para hacer muchas cosas. No, muchísimo. Y hoy tenemos un problema, y es que esos grandes medios ya no están, o sea, están en una situación muy crítica. Y mi pregunta va para el otro, digamos, para otra esfera que yo creo que es muy importante, y es que en el mundo de hoy de las redes, se ha vuelto el periodismo de Habermas, en el fondo, que tiene que ver con una posición política, ¿sí? Los grandes periódicos, los grandes, digamos, instituciones periodísticas que hemos tenido, no solamente en Europa, en Estados Unidos, sino en Colombia, surgieron en el siglo XIX, XX, a partir de los partidos políticos. El partido conservador creó El Siglo, ¿sí? El partido liberal creó El Tiempo, y después El Espectador, o Al Tiempo, yo no sé cómo fue. No, primero El Espectador y después Pero el primero El Espectador en 1887. 87. Y yo sí creo, por ejemplo, hay casos como el New York Times, por ejemplo. El New York Times, que es un periódico, pues obviamente demócrata, todos los años, cada vez que hay una elección, cada 4 años o cada 5 años, perdona ya, ellos dicen por quién votar. Y eso no le quita la independencia, ni le quita Entonces resulta que nosotros hace unos 10 o 15 años, en medio de esta crisis, decidimos que somos independientes y que hay que hacer un periodismo independiente, y resulta que eso no es el periodismo que se está haciendo en el mundo. El periódico El País del Partido Socialista nació con el Partido Socialista, ¿sí? Y de pronto se puede morir con el Partido Socialista si al Partido Socialista le pasa algo. Pero ya no es del Partido Socialista, es de un empresario, ¿me entienden? O sea, lo que me parece es que esto cambió tanto que quienes gobiernan los medios son empresarios. Y mi pregunta, Federico, es
debe haber, cuando ya hay un partido de izquierda muy fuerte como el Pacto Histórico, lo que es evidente, lo que está mostrando todo esto, es que se necesitan medios que sean de izquierda, que no les dé pena ser de izquierda, como era alternativo, válido. Pero con una cosa que usted dice muy claro, que a pesar de que sean de izquierda, tengan la berraquera de ser independientes frente al gobierno que por el cual votaron. ¿Eso es posible en este país? ¿Sería lo deseable? Pues sería lo deseable, Ustedes hablan del tema de esta cooptación, digamos, de los grandes capitales en los medios, que es un tema con el que yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es la razón por la que existe Cambio. ¿Por qué existe Cambio? Porque yo dije, estamos en semana y esto se complicó porque aquí nos compró un billonario, el otro periódico es del otro billonario, el otro es del otro billonario, el canal de televisión es del otro billonario y todos son de los 5 billonarios y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y esa es justamente la razón por la que yo estoy aquí hoy sentado, para buscar un ejercicio en donde pues hubiera un periodismo que no dependiera de ese gran capital. Y creo que nuestro enfoque ha estado, aunque pues la independencia o la objetividad pueda ser medio utópica, pues en la medida de lo posible encaminado hacia allá. Decimos lo que está bien del gobierno, pero también lo investigamos, lo criticamos cuando lo tenemos que criticar. Siempre tratamos de hacerlo desde el respeto, desde un ojo crítico, pero no perseguidor. Pero también creo que en estas dinámicas del periodismo de hoy, los medios cometieron el grave error de abordar esto desde una absoluta arrogancia, desde pensar que solo se hace periodismo en los grandes medios y solo se hace buen periodismo en la manera tradicional que todos conocemos. Y no, hoy eso cambió y eso se democratizó y hoy hay personas que han construido unas voces muy valiosas y muy meritorias y que merecen ser oídas. Y creo que hay como una disputa inconveniente entre esos dos mundos, cuando creo que tienen mucho que aprender mutuamente, ¿no? Entonces, los influencers tienen mucho que enseñarnos a nosotros en términos de cómo mantener cautiva a una audiencia, de cómo generar comunidad, de cómo captar la atención de la gente. Pero yo creo que ellos también tienen cosas que aprenderle a la llamada gran prensa o prensa hegemónica en términos de procesos periodísticos, de rigor, de verificación, de cosas que son necesarias. Pero eso es lo que yo también trato de discutir, Federico, es, vale, entonces se supone que ya sorteamos el tema empresarial, porque esos son medios que ya estamos en el lado de los medios independientes, que también son financiados por el Estado, pero no nos metamos ahí. Pero si seguimos repitiendo algo con lo que crecimos los tres, con nuestras formaciones profesionales, es que esto era objetivo y que uno podía ser equilibrado. Sí. Esto es un absurdo seguir repitiendo. Los medios son ideológicos, nos guste o no. Tenemos ideología. El neoliberalismo quiso decir, se acabó la historia, se acabaron las ideologías. Aquí puede haber una gente que piense por todos. No es cierto. Todos tenemos emociones, pasiones, filias, fobias, amores. Hay una semana distinta en el gobierno Uribe a una semana distinta en el gobierno de Santos. Yo sí lo creo. Había alguien de la familia Santos a quien aprecio dentro de semana. También, yo no estoy diciendo que eso sea un pecado. Lo que estoy diciendo es que si nos aclaramos, yo creo que vamos a sufrir menos, porque la gente va a poder decidir y va a decir, bueno, ella es más de izquierda y eso no tiene nada malo. Pero si nos seguimos macartizando, si seguimos simplemente señalando al otro y no para defender una neutralidad, yo creo que vamos a caer en un pozo ciego. Esta carta que firman muchas personas que respeto, muchas de ellas, otras no tanto, pero pues no pues digo, se los puedo decir porque sus ideas pero no me ¿quiénes interesan. son? No, pues miles de exministros también y gente que yo creo que representa una idea neoliberal del mundo. Pero me parece que también tengo buenas relaciones con ellos. Digo, no, sus ideas no me parecen interesantes, pero si seguimos creyendo que hay unos buenos neutros contra unos malos y otros más malos, que son más... eso no nos va a convenir periodísticamente. Es justamente lo que le digo. ¿Qué hace el New York Times para poner un ejemplo gringo que gusta tanto en Colombia? No para de darle a Trump día y noche. Parece un órgano de propaganda del Partido Demócrata. Y acá nos llenamos la boca que el New York Times es un medio neutral, buenísimo. No, el New York Times tiene agencia política una y posición política. Sí. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a poner las pruebas duras. Sí, pero lo tenía hasta hace poco. Pero también creo que existe como una línea delgada entre
entre un medio con una posición política y un medio politizado como un actor activo dentro de la política electoral. Pero en los tiempos ¿cierto? que corren ya todos estamos politizados. Porque Sí, el pero tema digamos, es no, ese. pero hay una digamos, diferencia. Una cosa es un medio con una línea conservadora Sí. y otra cosa es Fox News, que un presentador de Fox en los eventos de Trump Sí, es el que le da la entrada y es el que no. Pero ¿qué es- hizo interesante Fox News y por qué nos cambió el relato a todos? Porque cuando lo compró el señor Murdoch, puso a casi un cerebro del mal a dirigirlo A Roger Ailes. con Trump y dijo, este medio hace lo que se le da la gana y no nos importan ustedes liberales bien pensantes. Ujú. Y si nos toca decir mentiras, vamos a decir mentiras. Y si vamos a ganar, vamos a... Y es un fenómeno que desbarató hemos el visto relato. repetido acá. Entonces usted ve hoy a Semana en ese papel, para nombrarlo con nombre propio, porque se nota lo que está haciendo de manera... Yo no veo a nadie de este sector haciendo una carta contra Semana. Pero Una yo carta veo- real que uno Hicimos- diga... hicimos "Oiga, yo veo- artículos pero con- yo veo, no, por pero- ejemplo... No, quiero pero decir, una yo carta veo- donde diga, oiga, mire, pero mire, esto que yo están veo, haciendo es muy ¿sabe peligroso. yo qué veo? ¿Qué pasó? Veo una columna de María Jimena Duzán, en cambio, condenando eso. No, pero por veo, eso le dije, veo un dividamos- informe de la silla vacía, Ah, no. revelando que Semana financió a Vicky Dávila. Vicky Dávila. Pero ¿Sí? no hay una carta de 250 personas diciendo, oiga, lo que están haciendo como portadas y como agenda política está poniendo en riesgo nuestro oficio, el de nosotros. Lo está poniendo en riesgo. Que sí lo hicieron en Estados Unidos contra que Pero yo digo, no- cuando yo no eso- creo en cuando eso- cartas, Pero es que quiero cuando decir. eso Bueno, pasó, quiero decir, ¿sabe cuál fue la carta? investiguemos, ¿Sabe cuál fue la entonces. carta? Mejor. 20 o 25 personas renunciamos y hoy estamos en un medio que se llama Es correcto. ¿Me entiende? Esa es la carta. Acuérdense, caramba, Esa es la protesta, Hay que renunciamos. seguir. Exacto. Porque ¿quién gobierna Semana? Es más, yo ya he La renunciado. protesta no fue una Sí. carta, hicimos un medio aparte. ¿Quién gobierna Semana? Sí. Entonces tenemos que investigar. Claro. Porque si no investigamos al poder y se supone que somos contrapoder, mire que Juanita decía algo al principio, yo se lo dije en un chat un día que tuvimos un debate sobre aquella carta que publicaron como artículo de Iván Cepeda como supuesta prueba de una cosa absolutamente descabellada y todos sabemos que es descabellado. Yo le decía, tú en 2009 dijiste que te ibas a hacerle control político al poder periodístico. Ahora tú tienes también que aguantar. Porque cuando tú quieres someter a tu colega a control y a ti no te pueden hacer control, estamos en problemas. Entonces fíjense Sí, cómo bueno, las agendas cambian sí. y uno tiene que estar sometido también a un Claro, escrutinio. eso sí. Bueno, díganme a mí que eso sí, a Bueno. mí yo creo que ya. Pero yo quería hacer una reflexión. Yo me acuerdo, o sea, ¿qué posibilidades hay de que se cree un medio de izquierda? Eso es lo que yo quería preguntarles a ustedes. O sea, yo recuerdo Alternativa fue... Me ofrezco. ¿Ah? Me ofrezco. No, Sí. eso yo lo he dicho en todas las partes del gobierno. ¿Dónde está el proyecto mediático de la izquierda? Sí, porque Claro, lo que por fuera de lo público, Claro, privado. exacto. Eso Eso lo que iba a es decir, lo ¿no? que- tiene que porque existir, no pero puede ser financiado por el un Estado, gobierno. sí. Porque, ¿qué pasa con los gobiernos? Los gobiernos Esa es la cambian diferencia, de turno. sí. También financiado como los otros, pero en una Claro. lógica privada en donde Exacto. recogen no Sí, solo de ahí, sino de exacto. todas partes. Pero no como hoy están haciendo, que me parece complicado, ¿saben? Porque me parece que, que está- me parece que están en haciendo estos, mal. en estos ejercicios siempre es útil como cambiar los nombres. A ver, uno cómo lo leería, ¿verdad? Entonces, ustedes dos son personas de izquierda o de centro izquierda, yo tal vez soy más de centro. Mira, sí. Centro no Así va existe. así va la mesa, mira. Aquí está. El centro no existe. La mesa va Derrotado, así, mira. no existo. Para el algunos centro ya no soy de existe. extrema Para algunos izquierda, ya- me volví. No, y yo para otros soy de guerrillera, o sea que Para ya otros estoy- es guerrillera, estoy- ¿no? Entonces, digamos, tiene que existir un medio de izquierda. Yo creo que tiene que consolidarse, tiene que ser fuerte. Una cosa que me parece muy positiva del paso de Gustavo Petro por el gobierno es que siento que a la gente que el tema de izquierda dejó de ser vergonzante, ¿no? Que ya no es suyo, no. La gente, hay un 30%, un 35% de los colombianos que dicen, yo soy de izquierda y me identifico del pacto Muy histórico. y tal. peligroso, porque ¿No? ya sabe que decir que era de ser de izquierda Claro. en un país Hace 20 democrático, años ¿qué quería era- decir? Lo mataban, ¿no? Claro. Entonces, esas voces tienen que existir, pero entonces el cambio de nombres. Si nosotros viéramos un ejercicio como Sí, el de Abelar, Raya, sí. pero en el gobierno de Uribe, con Alfredo Rangel o con yo no sé, cualquier persona, pues yo muy honestamente Inmediatamente creo que estamos muy seguramente Se nos hizo, chocaría. Se hizo, ¿no? Es que se ha O sea, hecho. Cuando Alternativa apareció, la última. la falsa alternativa, Mm.
de propiedad de un señor Un señor Rodríguez. con intereses en los puertos de Colombia, que tiene que ver además con otros La época señores de- célebres de pitufos y demás tramas oscuras de este país, pues se armó un debate. Cuando Vieri empezó a chuzar gente y a sacar gente... Claro, pues, pero digamos, entonces, entiendo pero que hablemos Alternativa del era un sistema medio de medios capital públicos. privado. Pero entonces Ah, no, voy pero lo a fundó la tocar derecha. el tema Sí, el tema claro. de los medios, de los sistemas, digamos, de RTBC, se llama ahora el sistema de medios públicos, pero yo quiero, desde luego, no es Gustavo Petro el primer presidente que utiliza el sistema de medios públicos para hacer propaganda. Eso es cierto. Eso viene desde Álvaro Uribe, viene con todos los presidentes, con excepción Santos no se metió tanto en eso, pero por ejemplo Duque, pues obviamente en la pandemia cada noche aparecía, hicimos miles de artículos contra la manera como se utilizó el dinero para hacer esos programas. Y ahora, evidentemente, Gustavo Petro también está haciendo lo mismo. Y yo creo que perfilando más o sea, se ha vuelto incluso más evidente y de una manera ya muy evidente. No, y yo, O sea, yo invito no, como a probablemente lo podremos dessatanizarnos mutuamente, me explico, un poco recogiendo lo que decía Juan David, y a estas voces de la opinión del petrismo y de la izquierda que se han construido y que con mucha frecuencia pues si hablan pestes de la prensa hegemónica y del de periodismo y uno, tal, sí. yo los invito a ver y a hacer el ejercicio de cuáles eran las fuentes de los grandes debates de Gustavo Petro. ¿Sí? Es decir, de dónde se supieron esas cosas. No solo, sí, pero bueno. no Digamos, solo. María Jimena ¿sí? sabe, digamos, que había muchas Claro, ONGs pasando claro, información, digo, gente total, caminando en digo, los territorios. no solo, pero digo, la cantidad de periodistas que han matado acá pero y lo yo que creo se ha eso hecho es acá innegable. es... No, Lo que pasa es que yo siento innegable, que cambió. pero Mire, toca no es la misma mencionarlo. semana de hace 15 años a la semana de ahora. Sin duda. Todo eso hay que ponerlo en un filtro y verlo con tranquilidad y con un prisma de que es que nos cambió algo. Y todos lo sabemos, ustedes están diciendo. Yo me fui antes que ustedes de semana Nosotros por renunciamos. otras razones. Ustedes renunciaron. Yo renuncié a Planeta porque censuraron un libro. Entonces nos Exacto. pusieron los límites. Si a mí me censuran un libro, ¿cómo un editor va a decir, ay, yo ahora trabajo en un lugar que censura libros? Pues estaría loco. Como cerraron Cambio en la época de Uribe. Entonces lo que yo quiero decir con esto es, si vamos a hablar de lo público, entonces pensemos cuál es la idea de lo público que tenemos. Pero ¿cuál debe ser la idea de lo Por eso, público, entonces, Juan si David? uno quiere un Estado así de chiquito, con 5 funcionarios públicos en cada gobierno y 100.000 contratistas, entonces uno no construye nada público. Entonces cierren los medios públicos porque un medio público no se puede hacer a punta de contratistas. Acabaron Inravisión en el año 97, que tenía un sindicato, que tenía una organización, que tenía unos estudios, y se acabó Inravisión. ¿A quién le entregaron los canales? A los privados. Entonces, ese debate sobre vamos a fortalecer lo público, ¿cómo es la estructura estatal de RTBC? No tiene 100 funcionarios de planta y 1.500 contratistas. ¿Cómo funcionan los contratistas en Colombia? Con poder. ¿Quiénes los ponen? Los políticos. ¿Quién pone de a 100, de a 200 en instituciones colombianas? Los políticos. Entonces, así quien gobierna lo que sea. Si usted cada 8 meses tiene funcionarios nuevos, tiene contratistas nuevos, tiene gente nueva, nadie dura nada, ¿dónde está el proceso de las cosas? Así no se construye un medio público. Yo quiero que pongamos, no lo vamos a solucionar acá, pero imagínense lo interesante que estuviéramos nosotros, más los que firman la carta allá, más los que firman la carta acá, discutiendo cómo nos imaginamos un medio público en Colombia. Se ha intentado, cuando Samper se inició su gobierno, yo me acuerdo que trató de hacer, se llamaba La Señal Colombia, y trataba incluso de hacer programas de opinión que tuvieran que ver con muchísimos temas que no tenían nada que ver con el gobierno. Ideologías distintas se trajeron, incluso debates, pero eso todo fracasó cuando empezó el proceso 8000. Y se cerraron medios ahí también. Y se para cerraron. recordar otra historia. Para recordar en este otra gobierno no se ha historia. cerrado ningún medio. Ninguno. Yo puedo decir que en el gobierno de Uribe se cerró Cambio, que en ese gobierno se cerró QAP. No, pero hay también una campaña durísima contra los medios. Y contra Petro. Los periodistas. ¿Ustedes han visto eso? ¿Ustedes han visto el nivel de animadversión? Ustedes tienen críticas. No, pero ustedes a mí ven me han lo hecho que sale crítica a la izquierda. En la prensa ultraderecha. Es una cosa morbosa. Uno dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esta manera de confrontar a alguien?
Es que ni en las peores épocas de las peleas entre Lucas Caballero y Alfonso creo López. que es de lado y lado. ¿Usted no cree que hay también hay una cosa que se creó en la época de Bolsonaro que se denominó como el gabinete del odio, que es una fórmula, que ya la están adoptando todos los periodistas? En Colombia funcionaba el gabinete del odio. Sí, el gabinete, no, lo están usando todos los presidentes. Fue una fórmula de la derecha, pero yo creo que eso es una cosa que no creo. Es evidente que está pasando en muchas latitudes. En todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Y acá digamos, lo está usando también y Gustavo también, Petro. y la política. No, y Gustavo Petro en el poder también. A mí me parece muy peligroso eso, y me parece que en la vida, en la medida en que uno ocupa distintas posiciones, pues tiene distintos derechos y tiene distintas responsabilidades. De acuerdo. Y como decía ahora Juan David sobre el caso de la silla vacía, de que si ellos nacieron en su mensaje a Juanita con el ánimo de fiscalizar y de criticar también a sus colegas, tenían que aguantarlo. No existe nadie en un país que tenga que tener el cuero más duro que el presidente de la República, porque es el presidente de la República, digamos, y es una figura de poder. Pero son acusaciones aleves de lo personal. No, de acuerdo. ¿Qué es esto? De acuerdo, pero digamos, no quiero mencionar aquí esas cosas porque no vienen al caso, pero con la vida personal, por ejemplo, el presidente Duque, hubo mucha comidilla en las redes y en la prensa. No, ¿sí? Nivel, yo no entonces, bueno, es decir... Encontrar el equilibrio, si fue antes peor o mejor, no me parece que sea tan definitivo, no tan interesante. Sí, pero ojo, ¿a qué no voy? cambiaron solo los medios, cambió la política. Déjeme termino con el tema de los deberes. Entonces, el presidente tiene unos deberes distintos a los de cualquier ciudadano. Entonces, incluso si al presidente le parece mentiroso, injusto, algo que se escriba sobre él, pues hay unas vías jurídicas constitucionales para tramitar eso, que no son decirle a María Jimena Duzán que es del Mossad. Porque a mí me dijo que era del Mossad, porque escribí contra Laura Sarabia. A mí en una entrevista, contra Laura Sarabia, en la casa del presidente de la República entrevistándolo, me dijo, ustedes mataron al coronel Dávila. Sí. Madre, ¿cómo va a decir eso? Sí. Perdón, soy el presidente de Colombia, usted no me puede decir eso a mí. Porque por hacer nuestro trabajo, investigar una cosa y llamar a contrastar una cosa, matamos a un señor. Y coincidimos, ¿no? Lo que quiero decir es, el tema no puede seguir siendo que leemos el mundo como lo leíamos ayer. De acuerdo. Aquí hay una noche que no acaba de caer y un amanecer que no termina de llegar. Sí. Estamos en ese momento de la historia civilizatoria de las... ¿Cuál es la conversación que tenemos que tener? ¿Por qué no nos sirve la conversación de ayer? La política hoy gobierna los medios. Y quien gobierna los medios ni siquiera son los empresarios de acá. Son 7 señores que son más ricos que todo el mundo que están acá. Entonces, cuando usted comprende que esto empieza en 2012, cuando Obama va perdiendo la elección y llega el señor CEO de Google y lo asesora y gana, y ese señor se vuelve el jefe de la oficina digital y Trump se da cuenta y a los 4 años le repite la fórmula y gana él, tenemos un problema con la información, con los medios y con la política. Yo recomiendo leer a Giuliano D'Empoli, que creo que es un analista muy interesante de estos fenómenos, porque no tenemos los argumentos suficientes para discutir temas que yo creo que hay que repensarlos. Lo público, lo político, la democracia. Los cursos sobre la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Los poderes en Colombia acaso no tienen agencia? Ella lo sabe. Pero yo de ahí a decir que hay una conspiración contra el presidente, yo creo que eso que tiene que ver con toda esta cosa de Operación Júpiter, y lo hago a manera de reflexión, Federico, tiene que ver con una creencia de cierta clase dirigente, ¿sí? Que no es ni siquiera una conspiración, es una creencia que en la clase dirigente se ha sentado, y es que el próximo gobierno, si llega a ser de izquierda, se acaba este país. Sí, pero eso se lo aceptaría si no hubiera sucedido lo de Analítica y lo de Facebook. Y una reflexión a la audiencia, porque con las audiencias muchas veces pasa algo, y es que dicen que quieren una cosa, pero consumen otra, ¿no? Y eso acaba alimentando ese monstruo y acaba llevando a muchos medios, lamentablemente, a las dinámicas horribles en las que están de producir salchichas, de tener a los periodistas haciendo 15 notas al día a ver qué pega y qué no. ¿Y por qué hacen eso? Pues porque es lo que la gente está consumiendo. Y por otro lado, la gente dice, no estamos dispuestos a pagar por información, y tampoco queremos que la financie el Estado, y no queremos que la financie la empresa privada. ¿Y entonces cómo hacemos? Estamos en una complejidad. Por eso yo digo que es importante
que los periodistas hablemos entre nosotros, que nos contestemos cartas, que podamos pensar, esto no es de un grupo de amigos de unos contra unos amigos de otros. Si a esto nos importa y ha sido nuestra vida, creo que le tenemos que prestar atención. Y yo celebro la invitación porque creo que si no empezamos a hablar con tranquilidad, sí, yo soy de izquierda, el señor del otro es de derecha, bien, vamos a hablar. Es que eso no importa. No pasa nada. No pasa nada. Yo no puedo dejar de saludar a alguien en la calle porque trabajo aquí o porque trabajo allá. A menos que considere que, no sé, es un criminal. Bueno, estamos hablando de otras cosas. Y yo creo que eso, el periodismo puede ayudar. Pero es que además se puede ser buen periodista de centro, de izquierda y de derecha. Eso no tiene nada que ver. La ideología, el mundo, así nació el periodismo. Recordemos cómo nace el periodismo. El periodismo nació precisamente con un objetivo político, desde un punto político. Entonces, eso no es lo que ensombrece el oficio. Lo que ensombrece el oficio es lo que no hemos discutido ya para finalizar, es sí la manera como uno termina haciendo las historias. Y yo sí creo que en eso no nos vamos a poner de acuerdo. A eso le faltó, digamos, a esta operación Júpiter, decir que era una conspiración profunda. Bueno, con solamente ir a un congreso gremial, se dice exactamente lo mismo que se dice en Operación Júpiter. Y mire, yo no juzgo a las personas, uno tiene miedo, uno puede dudar, pero yo sí creo que aquí tiene que empezar a pasar algo que me enseñó esta señora, que me enseñó Germán Castro Caicedo, que me enseñó Alfredo Molano, que me enseñó Antonio Caballero, a quien quise mucho. Es que toca decir la verdad, así no le guste a mucha otra gente. Y toca decir, sí, a mí me pagaron por este informe. Y ya, ¿qué pasa? Pero eso, ¿dónde ocurrió? No sé, no pasa nada. Eso en la silla vacía, ¿dónde ocurrió? Porque lo que entiendo que pasó es que la silla vacía hace unos cursos, creo que además son muy buenos, de democracia o de instituciones o de lo que sea, y lo que entiendo que pasó es que el señor Jaime Bermúdez los cogió, los compró, los contrató en un paquete. Federico, eso no fue casual, uno no lo ponen así y uno no reacciona así. Si a mí me usan mi cara, mi logo, lo que sea, yo lo primero que hago es poner un tuit y decir, esta cosa no está autorizada, esto es un montaje y a mí me están metiendo. Pero entiendo que en la explicación lo dijo. Federico, pero estaba ahí, es lo que yo quiero decir. Entonces, claro, pero digamos, si yo en cambio desarrollo un curso sobre la historia de los pocillos en Colombia. Entonces yo desarrollo un curso, pero yo no estoy hablando de lo de Jaime Bermúdez, yo estoy hablando de lo de la silla. Entonces, si yo desarrollo un curso para decir lo de Jaime Bermúdez. Claro, por eso, pero entonces ¿a qué voy? Entonces, si yo desarrollo un curso para decir así funciona el Congreso, por decir cualquier cosa, ¿no? Y llega un señor y me dice, oiga, usted me vendería un paquete de 30 de esos cursos, y yo le digo, listo, perfecto, yo se los vendo. Y si al otro día se lo meten en el cuento, usted lo llaman y dice, no, yo yo no estaba ahí. Pero mire, y si ese señor al que yo le vendí unos cursos sobre cómo funciona el Congreso, luego armó una presentación que tituló Así tenemos que tumbar a Petro, y se la puso a unos empresarios y dijo, dentro de mis servicios está este curso sobre el Congreso, pues yo siento que yo ahí... Sale y le responde al señor, no a raya. Le dice, oiga, usted me compró un curso y ahora me quiere meter en su programa ideológico, perdóneme, pero usted no hace eso. De acuerdo. Yo le vendí un servicio para hacer lo que yo hago. No me ponga como su aliado. Claro, de acuerdo, pero entonces creo que se pone a la silla como parte del proyecto Júpiter. Que no es. Y no es. Mire, yo no estoy diciendo que sea o no sea, lo que quiero decir es, el problema no es tanto pegarle, como dice Raya, al mensajero, sino discutir qué es lo que está pasando con los medios hoy. Si usted no es claro, voy a contar la historia. Yo dirigí Arcadia. El 45% de la plata era pública. Y yo hacía contenido para la alcaldía con agenda política. Es decir, yo no le compraba cosas al uribismo, pero compré una especial de derechos LGBTIQ+, porque yo creía en esa causa e hice revistas sobre esa causa con política pública LGBTIQ+. Pero lo decía. No pueden después, en pleno proceso de paz, a lo mejor alguien decir que yo era parte de la ideología de género. Entonces tendría que haber dicho, sí, claro, defiendo desde Arcadia la ideología de género. Mi pregunta ahí no capciosa es, ¿ahí qué fue lo que no dijo la silla? Pues la verdad, decir al otro día, sí, nos compraron unos talleres, me parece que fue inadecuado que ese señor use nuestro logo. ¿Eso no porque lo dijo Juanita? No, pues no lo dijo ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Yo lo que entendí que dijo fue eso. No, pues no lo dijo ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Véanlo en las versiones que hay suficientes, en las entrevistas que hay. Yo creo que uno tiene que ser transparente en eso, en la plata que recibe. Y yo creo que cuando uno recibe plata, tiene intereses. Le guste o no le guste, a menos que los declare antes. Bueno, pero es que volvemos otra vez a que una cosa es
la independencia y la neutralidad y la otra el buen periodismo. Yo no creo que en el caso de La Silla Vacía, yo creo que Juanita y su proyecto periodístico, ya lo hemos dicho, cumple una labor muy importante en el Para periodismo un colombiano. espectro de la población, Y me sin parece duda. que sí, yo No, creo sí. que lo hace Y también lo tengo que hace decir respetando el oficio que también. yo creo que, A veces digamos, sí, a veces no. independientemente, Digo, lo de Cepeda, yo se lo dije a ella, eso no independientemente se de hace. los yo errores, también estuve en eso no se hace. desacuerdo, pero independientemente de los esos errores. errores periodísticos Pero que eso- puede haber habido ahí, y que creo que La Silla debió haber reconocido de una manera más explícita, yo me resisto a creer que Juanita León No. haga una línea más, o tenga una línea periodística ni la debimos haber nombrado tantas porque un veces. señor le pagó 50 mil de Sí, pesos por eso los no cursos, entonces funciona va a así. defender a Uribe. Yo Ya hablar así es un poco fuerte. eso 50 no es millones así. son plata para mucha gente colombiana, no es cualquier cosa. No, de Eso también acuerdo. tenemos que empezar Pero es que a yo no hablar estoy de otra hablándolo manera. desde la canasta familiar, estoy hablándolo desde. Vimos los números de La Silla 140 Opera. millones de pesos. La Silla Pero, a Opera ver, con, yo no con entiendo creo que son 5 mil millones de pesos cómo- al año. Entonces que uno diga que un señor le compró 140 millones. ¿Por qué no hemos entonces- averiguado cuánto es lo de Pero, radio? a ver, ¿Ve? Porque no nos imaginamos el otro Porque lado de no, las cosas. porque no nos lo responden. No, sí, uno digamos, pone un derecho de petición y hemos, no tiene que yo ya responderlo. los hemos sí. mandado y no Bueno, lo responden. Sí. Pues toca hacer un artículo. Claro, exacto. Eso vamos para eso. Pues obvio, pero porque a es lo que público. voy que no responden, chis. Público, tiene que ser público. No, pero no. Pero no Contratación lo pública. es. Bueno, pues toca. Bueno, ahí está. Ahí está. Entonces eso me parece que igual es importante decirlo. Pero yo celebro es que podamos hablar y haya debate. Porque Sí. si no hay debate, estamos inmovilizados. Pero El sin periodismo macartizarnos, porque entonces No. esto se está volviendo muy difícil. No. De la izquierda y de la derecha. Claro. Y de los de centro como Federico. Porque hay un modelo, Que ya hay no dos existe. modelos en pugna y Ya eso no es hay. verdad. Hay dos modelos en pugna. Yo defiendo uno y otros defienden otro. Yo no Entonces, creo que haya... ¿Cuáles son los dos modelos en pugna? un modelo neoliberal y un modelo que creemos que el neoliberalismo se tiene que acabar y tiene que terminar porque fue un fracaso. Fue un fracaso para el mundo, fue un Bueno, fracaso eso es- para la Eso humanidad. es una discusión más grande, pero lo que yo sí puedo decir es que en los grandes escándalos, o sea, la primera vez, a mí me parece un poco injusto nombrar tanto a Juanita aquí, porque Juanita ha hecho una labor muy importante. En cambio, los grandes medios, con perdón de ustedes, los grandes medios Hoy están que han gobernados. estado, sí, y han estado y han participado. ¿Qué tal lo que pasó en Odebrecht? Un socio de Odebrecht era el Grupo Aval, dueño del Tiempo. Busquen qué decía el Tiempo en todo el proceso de investigación de Odebrecht. O sea, realmente hubo ahí un cubrimiento realmente importante que favoreciera la opinión pública y la transparencia. Y nadie se preguntó que si eso era buen periodismo o mal periodismo. Los pocos periodistas que hicimos algo, pues se nos vino el mundo encima. Así es. Entonces, a ver, me parece que esto tiene que entenderse en su, digamos, como en sus justas dimensiones. Sí, proporciones. Me parece y, que... y verse, digamos, Sí. con la grandeza de entender que el periodismo debe ser o trata de ser el mismo en sus prácticas cuando se hace bien hecho. Y que uno tiene que poder respetar eso incluso cuando le casca a uno mismo, ¿cierto? Entonces, yo le aseguro que si en el 2017 yo le preguntaba a Petro, ¿usted qué tal periodista le parece María Jimena Duzán? Me iba a decir maravillosa. Ahora Yo me creo que le odia. sigue pareciendo buena. No, No, estoy seguro. soy estoy del... seguro. No. Pero eso es lo de menos, Eso es digamos. ¿no? Dice Juan David, cuando hay plata o hay capital de por medio, hay unos intereses Sin duda. clarísimos en el periodismo. Y en el periodismo, pues plata y capitales pues siempre ha habido, Siempre. ¿no? Y mi pregunta es, Sí, en hasta esa en el New York lógica, Times. ¿ha existido el buen periodismo o todavía no? O- No, yo creo que no- sí, no se puede pero porque hay ¿sabe por plata. qué lo creo? Porque como dice María Jimena, hubo un momento en el siglo XX que el periodismo estaba adscrito más a la política que al gran capital. Entonces uno tenía la claridad de que Felipe López tenía el noticiero de las 7 y era hijo de Alfonso López Miquelsen y tenía una visión liberal y ahí se defendían unas ideas y unas formas y uno sabía que atenerse. Pero cuando el gran capital, es decir, el empresario, es el que gobierna la información, los límites son muy obvios. Usted no va a encontrar información o sobre Odebrecht, o sobre el Banco X, o sobre la cerveza Y, o sobre lo... Así no se puede hacer información y nosotros lo sabemos. Esos límites, y ni siquiera es que le manden a usted un memorando de prohibido hablar de la cerveza. Bueno, Sí. hay un canal en donde no se podía entrar tomando la La gaseosa a la gaseosa, competencia, sí. pero bueno, no importa. A uno no le mandan ese memorando. Pero uno tiene límites mentales. Yo que celebro, aunque mucha gente me ataque que semana no, yo celebro que yo crecí en una revista Crecimos todos en la en revista. donde yo me peleaba
o nosotros nos peleábamos con el dueño. Sí, yo también. duro. Y duro. Y yo también peleé Y muy el duro. señor me decía en el asesor, usted es petrista. Sí, A mí me decía que pero era podía del trabajar ahí. comunista. Decía Felipe que Semana era una revista de derecha P3. escrita por periodistas de izquierda. De izquierda, exactamente. Pero podíamos, y eso era muy interesante para mí. Sí, A veces sí. odiaba las tapas. Claro. O sea, cuando ese Petro va hasta allá, el balcón, yo decía, no, no, esta tapa, no. Eso fue una injusticia y lo sabemos hoy. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero en fin, creo que fíjense que nosotros sabemos debatir y deberíamos aprovechar eso en un país que no está sabiendo debatir. No, porque tampoco hay ni siquiera debates presidenciales. Exacto. Pero eso es harina de otro Bueno, costal. van a hacer uno, no sé si esto saldrá después, pero van a hacer uno con inteligencia artificial. ¿De verdad? Eso están diciendo. Eso ¿no? dice El uribismo. Tomás Uribe. ¿De verdad que van a hacer uno con inteligencia? No, bueno, eso sí ya estamos. No, y la voz. Pues no habiendo más. La voz de la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias Mil a gracias. ustedes dos y hasta pronto. A ver si María podemos Gil, ver. muchas gracias, Juan David. Y a todos los que Chao, nos ven. Federico. Chao, María Chao. Elena.